A continuación, se hablará sobre 4 procesos muy importantes que se dan dentro del tratamiento de aguas residuales, los cuales son la cámara de rejas, el desarenador, el desengrasador y la desinfección. Iniciamos por la cámara de rejas. La cámara de rejas son dispositivos constituidos por rejas metálicas con el objetivo de retener sólidos gruesos de dimensiones relativamente grandes que estén en suspensión o flotantes. Las rejas son empleadas para proteger contra obstrucciones a las válvulas, tuberías y otras partes de la planta. También contribuyen a dar una mejor apariencia a la planta y reducen el volumen de flotantes, los cuales son las espumas. Aquí serán retirados los sólidos de tamaño mayor a 2 centímetros que vienen en el agua residual cruda. La reja gruesa será del tipo manual. La unidad está conformada por una estructura rectangular de concreto de dimensiones interiores de 0.3 por 3.8 por 0.4 metros, la cual albergará rejas de 1 centímetro de espesor instaladas con una separación de 2 centímetros con un ángulo de inclinación de 45 grados. Existen diferentes tipos de rejas, existiendo las rejas de desbastes verticales, las rejas de desbastes inclinadas, las rejas de desbaste normal y la reja de desbaste automático. A continuación hablaremos sobre el desarenador. El desarenador también viene a ser una estructura perteneciente a una planta de tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo de estos desarenadores es separar los elementos de suspensión, como las arenas, las arcillas y los limos, de granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentaciones, para poder proteger las bombas y otros aparatos de la abrasión y para así evitar problemas en las siguientes fases del tratamiento. De acuerdo a la estructura de la planta de tratamiento, vamos a tener diferentes tipos de desarenadores que se van a aplicar. Tenemos los desarenadores de flujo horizontal. Son utilizados en instalaciones de pequeñas poblaciones y consisten en un ensanchamiento del canal del pretratamiento de forma que se reduzca la velocidad de flujo y decanten las partículas. Desarenadores de flujo vertical. Se diseñan mediante tanques que tienen una velocidad ascensional del agua, tal que permite la decantación de las arenas, pero no caen en las partículas orgánicas. También se tienen los desarenadores de flujo inducido. Son de tipo rectangulares aireados. En estos equipos se inyecta aire por medio de grupos motosoplantes, creando una corriente en espiral de manera que permita la decantación de las arenas y genera un corriente de fondo, como se puede observar en la imagen. Finalmente, también tenemos el desarenador tipo vórtice, que se basan en la formación de un vórtice remolino inducido mecánicamente, que captura los sólidos en la tolva central de un tanque circular. Proceso de desaceitado y desengrasado. Este proceso es donde se eliminan las grasas, aceites, espumas y demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido, mientras que el desengrase es una separación sólido-líquido. En ambos casos se eliminan mediante insuflación de aire para desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. También existe otro tipo de eliminación de grasas, la cual consiste en una trampa de grasas. ¿Cómo funciona? Como podemos apreciar en las siguientes imágenes, una trampa retiene por sedimentación los sólidos en suspensión y por flotación el material graso. La trampa de grasas
tiene dos compartimentos, ambos separados por una rejilla encargada de no dejar pasar los sólidos. En el compartimento más grande, por donde llegan los líquidos con sólidos disueltos, la grasa se separa al ser más liviana que el agua. Por otro compartimento va a salir el agua, pero esta vez ya limpia. Finalmente tenemos el proceso de desinfección. Este proceso consiste en la eliminación y la desactivación de microbios patógenos. Los desinfectantes utilizados predominantemente en la potabilización del agua son el cloro y sus derivados. Asimismo, también son usados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Existen diferentes formas de desinfección que se clasifican en dos: agentes físicos y agentes químicos. Como podemos observar en el cuadro, dentro de los agentes físicos tenemos el calor, los rayos ultravioleta y la radiación solar. Y dentro de los agentes químicos tenemos el ozono, el permanganato de potasio, el cobre y plata, los halógenos y dentro de estos también la cloración. Este proceso de desinfección pertenece al tratamiento terciario, que se realiza en la última fase de los tratamientos, como podemos observar en la siguiente imagen. A continuación hablaremos sobre la coagulación. Este es un proceso que consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus cargas, dando lugar a la formación de un flóculo o un precipitado. Esto se logra adicionando al agua un producto químico llamado coagulante. Se pueden considerar dos mecanismos básicos en este proceso: la neutralización de la carga del coloide y la inmersión en un precipitado o flóculo de barrido. El electrolito, al solubilizarse en el agua, libera iones positivos con la suficiente densidad de carga para atraer a las partículas coloidales y neutralizar su carga, como podemos ver en la imagen. En este proceso tenemos tres factores que influyen. En este proceso tenemos tres importantes factores. El primero es el pH. El pH es un factor crítico en este proceso, ya que siempre hay un intervalo de pH en el que un coagulante específico trabaja mejor, que coincide con el mismo la solubilidad de los iones metálicos del coagulante utilizado. El segundo viene a ser la agitación rápida de la mezcla, ya que para que el coagulante sea óptima es necesario que las neutralizaciones de los coloides sea total antes de que comience a formarse el flóculo precipitado. Por lo tanto, al ser la neutralización de los coloides el principal objetivo que se pretende en el momento de la introducción del coagulante, es necesario que el reactivo empleado se difunda con la mayor rapidez posible, ya que el tiempo de coagulación es muy corto. Algo muy importante que se realiza en el laboratorio viene a ser el test de jarras. El tipo y cantidad de coagulante. Este es otro factor influyente en el proceso de coagulación, ya que los coagulantes principalmente utilizados son las sales de aluminio y de hierro. Sin embargo, al pasar el tiempo se han ido adicionando más. Luego de la coagulación viene el proceso de floculación. Este trata de la unión entre los flóculos ya formados con el fin de aumentar su volumen y peso de forma que puedan decantar. Esto consiste en la captación mecánica de las partículas neutralizadas, dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. Así, de esta forma se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos. Para esto, existen dos mecanismos por los que las partículas entran en contacto. El primero viene a ser por el propio movimiento de las partículas, llamada también difusión browniana, y el segundo viene a ser por el movimiento del flujo que contiene a las partículas, que induce a un movimiento de estas. Esto se consigue mediante agitación de la mezcla,
A este mecanismo también se le denomina floculación forzada. Finalmente, luego de estos dos procesos, se realiza el proceso de decantación, que este pretende la reducción de los sólidos en suspensión del agua residual bajo la acción de la gravedad. Para este fin existen dos tipos de decantadores: decantador circular y decantador rectangular. Además, la utilidad de la decantación primaria viene condicionada fundamentalmente por dos factores, que viene a ser conseguir el mayor grado de depuración y el tipo de tratamiento de fangos adoptado en la depuración. El tanque Imhoff. Esta es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de sólidos suspendidos. A este se le considera como una unidad de tratamiento primario, ya que permite quitar entre el 60 a 70% de sólidos suspendidos totales y hasta un 30% de la demanda bioquímica de oxígeno orgánica sedimentable presente en el agua residual. Para el diseño, el dimensionamiento del tanque Imhoff se tomarán en consideración los criterios de la norma SO 90 respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales del Reglamento Nacional de Construcción. El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos. El primero viene a ser la cámara de sedimentación, el segundo la cámara de digestión de lodos y por último el área de ventilación y acumulación de lodos. Este tanque tiene muchas ventajas, dentro de las cuales tiene un bajo costo de construcción y operación. El tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación con las lagunas. Para su construcción se necesita poco terreno en comparación con las lagunas de estabilización. Además, contribuye a la digestión de lodos mejor que un tanque séptico, produciendo un líquido residual de mejores características. Además, no descargan lodo en el líquido efluente, salvo en casos excepcionales. El lodo se seca y se evacúa con más facilidad que el procedente de los tanques sépticos. Esto se debe a que contiene de 90 a 95% de humedad. ¿Cómo funciona? Después de los procesos de pretratamiento, el agua entra en la cámara. Los sólidos se asientan en la cámara de sedimentación superior y descienden lentamente por un tabique inclinado, que finaliza en una pequeña sección abierta, a través de la cual pasa los materiales decantados a la cámara de digestión. Estas allí se acumulan y se digieren lentamente. El tiempo requerido para la digestión de lodos va a variar de acuerdo a la temperatura, que ésta puede ir desde los 5 grados centígrados hasta los mayores a 25 grados. Lagunas de estabilización. En el tratamiento de las aguas hervidas se llaman lagunas facultativas a las lagunas que operan en su estrato superior como lagunas aeróbicas, en su estrato inferior como lagunas anaerobias y en el estrato intermedio, con la presencia de bacterias facultativas, se crea un estrato particular llamada zona facultativa. Las lagunas de estabilización son lagunas artificiales construidas a poca profundidad y es un método más simple de tratamiento de aguas residuales. Como se mencionaba, teníamos las lagunas anaerobias. Estas son lagunas que tienen una profundidad promedio de 2.5 metros a 5 metros, donde la temperatura debe ser mayor a 15 grados, el periodo de retención viene a ser de 1 a 5 días y la eficiencia de remoción de DBO viene a ser de un 50%, además que posee una carga volumétrica entre 100 a 300 gramos de DBO por metro cúbico al día. Las lagunas aireadas.
Estas también poseen entre 3 a 7 metros de profundidad. Tiene una eficiencia elevada mucho mayor a las anaerobias, que viene a ser de un 80 a 95%. Es de fácil control de la operación, no hay necesidad de limpieza de algas y el aporte de oxígeno no es un factor limitante. Por último tenemos las lagunas facultativas, la cual posee tres zonas muy bien definidas. La zona superficial, donde se encuentran las bacterias y algas. La zona del fondo, donde los sólidos se acumulan y fermentan. Y la zona intermedia, donde la descomposición se da mediante bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. El funcionamiento en estas lagunas vienen a ser similares en las tres, donde inicia con el ingreso de un afluente, luego se hace un recorrido y luego sale por un efluente. Y esto va a depender el tiempo de periodo de duración de tratamiento según sea la laguna facultativa. Zanjas de oxidación. Es un proceso de lodos activados del tipo de aireación extendida que usa un canal cerrado con dos curvas para la aireación y mezcla. La planta típica de una zanja de oxidación no incluye sedimentación primaria, utiliza un solo canal concéntrico y un sedimentador secundario. Estas zanjas se caracterizan por aireadores y licor de licuado. Los aireadores se dan a través de la entrada de aire que se realiza mediante dispositivos mecánicos llamados aireadores. Y cuando el agua residual entra al reactor en el que se encuentra un cultivo de microorganismos constituido principalmente por bacterias en suspensión, las cuales en su conjunto se les conoce como licor mezclado. Una zanja de oxidación también puede ser operada para lograr desnitrificación parcial. En la zona anóxica, las bacterias heterotróficas convierten el nitrógeno en forma de nitratos a nitrógeno gaseoso, que es liberado a la atmósfera. Parte del licor mezclado del tanque aerobio es recirculado a la zona anóxica para suministrar un licor mezclado con un alto contenido de nitratos. Tenemos diversos tipos de zanjas de oxidación, dentro de los cuales remarcan la zanja de oxidación tipo A. Este es un sistema que consiste en un único reactor con entrada continua que lleva a cabo la función de aireación, decantación y descarga en forma secuencial. El agua entra en continuo y la descarga se produce por un vertedero móvil controlado automáticamente, donde el fango activado en exceso se elimina del reactor por medio de un bombeo que lo envía a concentración y deshidratación. Las fases están controladas por un autómata y solo requiere supervisión y control para la operación y la instalación. Los fangos en exceso son estabilizados en el proceso aerobio de depuración y no producen olores al extraerlos. Luego tenemos la zanja de oxidación tipo D. Esta, al igual que la tipo A, realiza la función de decantación en el propio canal, pero al tener dos canales, la operación es continua, alternándose los canales para trabajar en la fase de aireación y decantación secuencialmente. Las secuencias están controladas por autómatas y los parámetros de vertido son similares a los del canal tipo A. En la zanja de oxidación tipo T, la sección de fangos activados está integrada por tres tanques de aireación con decantación y aireación alternante en los dos tanques de extremo y aireación continua en el tanque del centro. Los tres tanques están intercomunicados hidráulicamente a través de un orificio en los muros divisorios y el flujo del agua es dirigido por medio de la arqueta de reparto de entrada y los vertederos de salida de cada tanque.
Este sistema es especialmente ventajoso en depuradoras de una capacidad de 30.000 a 300.000 habitantes equivalentes. Por último, la zanja de oxidación tipo biodenipo tiene similar modo de operación al biodenitro, solo que se agrega un tanque anaerobio en la entrada de los canales para seleccionar los microorganismos capaces de retener alto contenido de fósforo y pudiendo de este modo obtener valores en la salida inferior a 1 miligramo por litro de fósforo total. La importancia de este proceso de las zanjas de oxidación es que es una tecnología de eficiencia demostrada para el tratamiento secundario de aguas residuales, que es aplicable a cualquier situación en donde sea apropiado el sistema de lodos activados. Las zanjas de oxidación pueden utilizarse en plantas que requieren nitrificación, porque los tanques pueden ser dimensionados usando un tiempo de retención de sólidos apropiado para que se produzca nitrificación a la temperatura mínima del licor mezclado. Esta tecnología es muy efectiva en instalaciones pequeñas, comunidades pequeñas e instituciones aisladas, porque requieren un área de terreno mayor que las plantas de tratamiento convencionales. El filtro biológico, o también llamado filtro percolador, es un sistema de tratamiento de agua que utiliza cultivos fijos no sumergidos. Este está constituido por piezas de material de plástico de alta superficie donde se desarrolla un cultivo bacteriano llamado biopelícula o biofilm, donde el agua residual pretratada o decantada es rociada sobre el filtro, entrando en contacto con las bacterias que degradan la contaminación. Estos filtros se caracterizan ya que pueden procesar entre 25 a 100 galones de aguas negras por pie cuadrado de la superficie del filtro por día. La ubicación de la bomba debe ser elevada para asegurar que el agua clara circule por esta. Mientras más profundo es el medio de este filtro, mayor será la demanda del DBO. En lo que respecta a microbiología de este proceso, las comunidades presentes en este filtro se componen principalmente de protistas, incluyendo bacterias facultativas aerobias, y estos son los microorganismos predominantes en un filtro percolador o junto con las bacterias aerobias. De estos dos, su misión es descomponer la materia orgánica del agua residual. Entre las especies asicadas al filtro percolador están las Acheromabacter, la Flobacterium, la Pseudomonas y Alcaligenas. El filtro percolador debe ser altamente permeable, por donde percole el agua residual con facilidad. Se usa generalmente grava de 2.5 a 10 centímetros de diámetro y entre 1 y 2.5 metros de profundidad. Estos filtros se clasifican según su capacidad de carga, correspondiente a baja carga, media carga, alta carga y muy alta carga. En muy alta carga, algunos lechos están diseñados para manejar cargas hidráulicas de más de 162 metros cúbicos por metros cúbicos al día. La mayoría de estos lechos se configuran como torres empacadas, o también llamado biotorres, con alturas de 12 metros. Y la baja carga se diseña para carga hidráulica de 1.1 a 4.3 metros cúbicos por metros cuadrados al día, y orgánica desde 0.08 hasta 0.4 kilogramos de DBO por metro cúbico al día. Las grandes ventajas de los filtros percoladores son los siguientes. Su funcionamiento es estable, la explotación sencilla, no requiere recirculación de lodos, la demanda energética es inferior a la de los procesos de fangos activos o cultivo en suspensión, la operación es sencilla y no se necesita energía para la aireación. Sin embargo, no garantiza el 100% de remoción en el efluente de DBO, ni tampoco el riesgo de producción de malos olores y mosquitos.